Hola, me llamo Valentina y bienvenidos a mi canal. Como ya habréis visto en otro vídeo, me he mudado a Oporto, estoy en mi Erasmus. Creo que me voy a quedar un año, aunque tampoco lo sé. Pero bueno, estoy en mi nueva habitación y está bastante desordenada, así que, bueno, en principio ya he ordenado un poco, no sé si veis, antes eran más maletas y cajas por medio, ahora mismo no hay tantas, pero igualmente voy a enseñaros un poco cómo voy ordenando todo y al final del vídeo os voy a enseñar cómo me ha quedado la habitación, que espero que me quede bien. Y eso creo que es todo, así que empezamos. Bueno, pues en principio voy a dejar la cámara aquí. Si hay algo como importante os lo iré diciendo, pero si no, pues lo voy a poner en cámara rápida. No sé por dónde empezar. Estoy intentando despejar el escritorio para tener un sitio limpio por donde empezar. Bueno, no sé si se ve. La bandera de España es porque me la han pedido para clase, así que no quiero esconderla mucho por si luego me olvido dónde está. El ventilador me lo he comprado hace poco porque hacía demasiado calor. Me lo compré ayer. Bueno, no sé si lo notáis, pero se ve bastante más ordenado el escritorio y ahora voy a pasar a la parte de atrás, que es más lío. Acabo de sacar el cuadro que estaba ahí y he puesto mi calendario que me han regalado mis amigas. Vale, pues ahora mismo así está la habitación. Aquí está un espejo de un cuerpo entero más o menos. Luego aquí, bueno, la bandera de España ya os he dicho que ya es para clase y tengo edredones para el invierno. Y aquí tengo mi armario, mi nuevo armario. Bueno, tengo unos bolsos así como de decoración que me los voy a usar obviamente. Y ahí pues la bolsa de regalo de mi novio con las luces que él me compró y más regalos que me hicieron mis amigas. Aquí tengo lo de colgar, pero la verdad está bastante vacío porque no me he podido traer mucha ropa. Y aquí abajo tengo todos los zapatos. Tengo las Hunter para cuando llueve, hay 2 pares de Vans, 2 pares de Fila aquí, las Dr. Martin, allí al fondo otras botas, pero como todavía hace calor pues las tengo al fondo, y algunos zapatos más. Por aquí tengo sudaderas y jerseys, la ropa sucia por ahora porque me he comprado un canasto. Aquí he puesto todo lo electrónico para que no quede feo en la habitación, y aquí como accesorios, mochilas y demás. Y por aquí estos dos son de pantalones, camisetas y pijamas y ropa interior, estos dos, porque soy una exagerada. Y allí tengo como sábanas, toallas y tal. Vale, aquí hay otro espejo. Y seguimos por aquí, que he colocado esto más o menos para que esté como los complementos, anillos, collares y demás, y algo de maquillaje y mi perfume. Y aquí la agenda, que voy a meter ya este ticket en la agenda. Y aquí tengo todo lo que es material para ir a clase, estos 3. Este es para coser, hojas y pinturas, óleos, rotuladores y demás. Y este es cosas de baño. Vale, seguimos por aquí y la cama está desordenada, así que eso es lo último. Vale, aquí tengo el escritorio. 2 agendas porque soy una maniática del orden. Mi cuaderno de portugués, que tengo que aprender portugués, y mi estuche. Y bueno, una lámpara que ya había, y eso, el ventilador que yo me he comprado, y esto
pues ya estaba aquí porque supongo que hará frío aquí en invierno. Bueno, ahora que he quitado lo de la cama está un poco... Veré si puedo hacer algo para decorarla así un poco más. Ya iré como ampliando este vídeo un poquito si cambio alguna cosa. Aquí tengo el cuadro que me lo hicieron mis amigas, la bolsa de la librería de Harry Potter, la tengo colgada ahí, y justo arriba tengo todo este corcho que todavía no he puesto mucho. He puesto estas fotos que he impreso con mi cámara y quizás la idea será imprimir todas esas, pero me parece muy grande, así que veremos. Pero por ahora tengo estas aquí con mi novio y con mis amigas, y esta fue la primera vez que tuve la cámara pues para probar la cámara. Vale, hasta ahí por ahora. Veremos si me da tiempo a ordenar un poco más, pero aunque sea esta parte me parece que queda muy buena. Bueno, y como veis, lo único que he cambiado han sido las sábanas, que he puesto mis sábanas de Ikea con esta manta también de Ikea. Y ahí aquí tengo esto que nos lo dieron en una terraza, que son como florecitas. Y eso es todo. Y no sé si os lo he enseñado o no, pero bueno, os lo voy a enseñar ahora. Las vistas desde mi casa. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Adiós.